Hola amigos. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Cosicultura de Gerberín, donde siempre hay algo interesante que contar. La humanidad es la responsable y aunque ya convivimos con las consecuencias, desde el 2020, el mundo ha estado viviendo momentos históricos y cada año que pasa, parece que el planeta se embarca en un descenso por un camino impredecible de eventos extraordinarios. Dice además que está afectando a todas las regiones del mundo. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué hará el 2025 para superar todo lo que hemos visto hasta ahora? Porque, seamos sinceros, cada año desde aquel punto de inflexión nos ha sorprendido más que el anterior. Y justo en este instante estás a punto de averiguarlo. Así que prepárate, porque estas son algunas de las profecías que han surgido para el año 2025. Este 2025 podría armarse la guerra nuclear. La mayoría de los libros, podcast o videos que hablan de profecías suelen recurrir a figuras del pasado, esos profetas que llevan siglos descansando bajo tierra. Sin embargo, en pleno siglo XXI, no dejan de aparecer nuevos personajes que aseguran tener el don de la videncia, ese supuesto poder para asomarse al futuro y advertirnos sobre calamidades indescriptibles. Predicción mundial del año completo. Antes de continuar, quiero aprovechar para invitarte a suscribirte al canal si aún no lo has hecho. No olvides activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestras próximas producciones. Si este video te gusta, regálanos un like y compártelo con tus amigos, créeme, eso nos ayuda muchísimo. Dicho esto, sigamos adelante. Va a ser un año muy difícil. Muy difícil. Podríamos hablar de algunos cristianos que se han aventurado a profetizar en el pasado lo que nos depara el futuro. Figuras como Diony de la Rosa o el autodenominado apóstol Guillermo Maldonado, quien afirma ser el padre espiritual de más de 400 iglesias distribuidas en 70 países. Esa cosecha de almas que vienen por miles a la casa. No obstante, no todos se toman estas predicciones en serio. Muchos descartan estas declaraciones como simple charlatanería. Pero algo es cierto, la humanidad siempre ha estado inquieta por saber qué le depara el futuro. Desde tiempos inmemoriales y en culturas de todo el mundo, han surgido figuras que aseguran tener la capacidad de predecir lo que viene, ya sea bajo el título de pitonisas, magos, videntes o profetas. Según ellos, estas revelaciones vienen de un ser supremo, o al menos así lo interpretan. Por lo que dicen algunos agoreros, sortiles, brujos acerca de cosas que van a pasar. En el ámbito cristiano, hay pastores que se autoproclaman profetas y se presentan como portavoces de Dios, trayendo mensajes o advertencias. Sin embargo, no son los únicos que intentan asomarse al futuro, en otras culturas y contextos, este fenómeno también es recurrente. Y mientras tanto, los personajes y las predicciones que marcan tendencia en este 2025 no dejan de sorprendernos. Me cayó un poder encima. Este año que viene va a ser el año de la remuneración. Y uno de los personajes que ha acaparado miradas en los últimos años es Abhijit Anand, un joven indio de apenas 18 años que ya ha sido comparado con el mismísimo Nostradamus. Su fama se ha disparado gracias a sus profecías basadas en la astrología védica, un sistema astrológico originario de la India con más de 5.000 años de antigüedad. Y advierte sobre fuerzas extranjeras que no están contentas con el crecimiento de India. Resulta que Anand, siendo aún muy joven, predijo con precisión ciertos eventos que dejaron a todos asombrados. Entre ellos, una enfermedad global y un terremoto de 7.4 grados de magnitud que ocurrió en Taiwán en abril de 2024. En aquel entonces, para muchos, sus palabras fueron claras, un gran terremoto podría afectar áreas alrededor del anillo del Pacífico antes de abril de 2024, y Taiwán debe tener cuidado. Y así sucedió. Para el 2025, Anand no se queda corto en advertencias. Según él, los astros revelan una recesión económica de proporciones monumentales, marcada por la caída de mercados emergentes y un debilitamiento significativo del comercio internacional. Además, alerta sobre un incremento en las tensiones en Oriente Medio y Asia, con una posible escalada del conflicto entre China y Taiwán. Incluso, se atreve a sugerir que este conflicto podría desembocar en un enfrentamiento abierto que involucraría a potencias globales, desencadenando un devastador efecto dominó. What is severe danger? There are two possibilities. One is a major war
Muchos opinan que, considerando la exactitud de algunas de sus predicciones pasadas, no estaría de más prestar atención a lo que Anand ha señalado. Después de todo, este joven ya había advertido sobre la pandemia de coronavirus antes de que sacudiera al mundo, así como de un ataque específico a Israel que causó gran conmoción. Según Anand, la humanidad está atravesando transformaciones profundas, y los planetas se encuentran en una configuración similar a la última vez que ocurrieron las guerras de conquista de Gengis Khan. El joven astrólogo afirma que en los próximos años cambiarán las opiniones, las actitudes hacia la política y la fe, y que estos cambios afectarán temas cruciales como el medio ambiente, las fronteras y la sociedad en general. Estos movimientos no estarán exentos de conflictos, tanto locales como globales. Dice que estamos a meses de una guerra a gran escala entre la OTAN y Rusia. Anand también señala que los años comprendidos entre 2020 y 2040 serán decisivos, describiéndolos como una ventana de 20 años que definirá una era de 400 años cuyo ciclo inició en 2020. Según él, la naturaleza ya ha comenzado a manifestar estos cambios con cataclismos, y aunque los terremotos son inevitables, el lugar exacto de los próximos desastres sigue siendo incierto. Como él mismo enfatizó, la humanidad se enfrentará al fuego, al agua y al aire. El planeta enfrentará una serie de terremotos que se sucederán uno tras otro. Se registró un sismo de magnitud 7 con epicentro en Humboldt, al norte del estado. Ahora hablemos de alguien que ha generado debates acalorados, especialmente entre los cristianos ortodoxos, no solo por haber sido parte de la Iglesia cristiana, sino también porque sus teorías son, según ellos, poco convencionales. Este personaje toca temas religiosos que muchos consideran polémicos, como la reencarnación y los registros acásicos. En la teosofía y la antroposofía, los registros acásicos son descritos como un compendio de todos los pensamientos, palabras, emociones, intenciones y acontecimientos que han ocurrido o que podrían ocurrir en el pasado, presente o futuro. Y además que puedes acceder a esa información para sanar problemas del presente. Edgar Cayce, conocido por algunos como el profeta durmiente, es recordado por su habilidad de recibir revelaciones sobre el futuro mientras estaba en un estado de trance, como si estuviera dormido. Su fama no solo radica en la cantidad de profecías que pronunció, sino también en el número de ellas que, según sus seguidores, se han cumplido con precisión. Toda su vida fue miembro de la Iglesia Protestante Discípulos del Cristo y es considerado el padre de la medicina holística. La medicina holística está tratando de unir la parte somática con la parte espiritual. Recientemente, dos noticias relacionadas con la ciudad de Nueva York han hecho que los investigadores y admiradores de Cayce vuelvan a analizar sus profecías. La primera de estas noticias habla de la despoblación de Nueva York, atribuida a los altos costos de vida, las crisis personales tras la pandemia y el creciente fenómeno de los zombies urbanos, personas sin hogar y adictas a ciertas sustancias que deambulan por las calles buscando dinero desesperadamente para su próxima dosis. Este panorama ha llevado a muchos a comparar lo que sucede con las visiones apocalípticas de Cayce. Conocido como el profeta dormido, es considerado uno de los mayores profetas modernos. La segunda noticia está relacionada con un hundimiento progresivo que ha sido detectado en la ciudad, lo que sugiere que Nueva York podría quedar completamente anegada en agua. En una de sus visiones proféticas, Cayce describió cómo viajaba en una nave con forma de cigarro y observaba una Nueva York irreconocible, edificios semihundidos, calles inundadas y prácticamente desiertas, habitadas solo por figuras lastimosas y espectrales que vagaban sin rumbo. Desde hace años, imágenes de las calles de Estados Unidos repletas de personas que parecen zombies. Curiosamente, en plataformas como YouTube y TikTok, se han vuelto virales videos de exploraciones urbanas que muestran los rincones más oscuros de Nueva York. Las imágenes parecen salidas de una serie distópica, con carpas y campamentos de personas sin hogar en plazas y calles vacías, comercios cerrados y un ambiente desolador. Además, se ha reportado un aumento en la población de ratas que emergen debido al ascenso de las aguas subterráneas, un detalle que muchos creen que coincide con la visión de Cayce. Se pide a la población que se mantenga en su casa porque podría ser peligroso. Los estudiosos del profeta durmiente aseguran que el 2025 podría ser clave para el cumplimiento de su predicción apocalíptica sobre Nueva York. Además, los recientes avistamientos de ovnis con forma de cigarro, confirmados por el Pentágono, han avivado aún más la discusión.
Según Case, fue desde una nave de estas características que observó el infortunio de la Gran Manzana, sugiriendo que estos objetos voladores podrían ser un presagio del cumplimiento de su terrible visión. Y la alarma en la población crece. Edgar Case era un hombre sencillo, sin una formación académica destacada, pero con un don que fascinaba a muchos. Desde que, a los 5 años, sobrevivió milagrosamente a un coma provocado por un pelotazo, desarrolló la capacidad de diagnosticar y recetar soluciones médicas mientras dormía, algo que sigue siendo objeto de estudio y controversia. Cuando Edgar se recuperó del golpe, comenzó a comportarse diferente. Por otro lado, hay quienes afirman que la portada de la revista The Economist tiene un extraño poder predictivo. Cada año, esta publicación lanza una edición especial donde analiza temas, tendencias y eventos importantes que, según estudios y proyecciones, podrían marcar el rumbo del mundo en el próximo año. Sin embargo, lo que realmente llama la atención es que, en ocasiones, las imágenes aparentemente desconectadas de estas portadas terminan ilustrando con sorprendente precisión los eventos del futuro. The Economist nos revela con esta impactante imagen el mundo que se viene por delante. Este fenómeno ha llevado a muchos a apodarla como la revista que predice el futuro. La información presentada en estas portadas se basa en investigaciones, estadísticas y un amplio análisis de expertos. Pero hay quienes creen que las imágenes en sí parecen haber cobrado vida propia, acertando de manera inquietante en eventos globales, como si de una especie de profecía contemporánea se tratara. Algunos incluso la comparan con los famosos dibujos del visionario argentino Benjamín Solari Parravicini. Tiene que ver Saturno, el presidente de China, una vacuna. Este año, la edición especial de The Economist ya está en circulación y para muchos representa una ventana al 2025, una foto del futuro que invita a ser interpretada. Como siempre, no han faltado los investigadores que, lupa en mano, examinan cada detalle de la portada. Lo primero que salta a la vista son los colores predominantes, negro, gris y rojo. Según algunas interpretaciones, estos tonos podrían simbolizar peligro, inseguridad o amenazas inminentes. En el centro de la portada destaca la imagen de Donald Trump, quien, según ciertas predicciones, se perfilaría como la figura más relevante del año. Y aunque su caída fue anunciada 1000 veces, Donald Trump supo sacar provecho de cada uno de esos obstáculos. A la derecha, otros elementos generan aún más intriga. Aparece una vacuna junto a un mapa que señala 2 regiones específicas, Asia y África. Este detalle ha despertado debate sobre posibles temas de salud global o crisis en estas áreas. Pero lo que más preocupa a muchos es la presencia de un átomo, una explosión y la figura del presidente ruso Vladimir Putin, que algunos interpretan como un posible conflicto nuclear. Este elemento coincide, inquietantemente, con las profecías de Baba Vanga, quien señaló que el 2025 podría ser el principio del fin del mundo. Que advirtieron, se verá acompañada de una serie de eventos catastróficos. La portada también incluye un reloj con el tiempo aparentemente a punto de agotarse y un ojo que parece vigilar desde detrás de la figura del presidente chino Xi Jinping. Este último elemento ha llevado a algunos a sugerir que se trata de una alusión a la inteligencia artificial y los avances tecnológicos, mientras que otros lo interpretan como un indicio de que la paciencia del régimen chino con respecto a Taiwán podría llegar a su límite en 2025, desencadenando una anexión total. Xi Jinping advirtió que continuarán por parte del gobierno de Pekín las medidas de estímulo. Entre otros símbolos inquietantes destacan el icono de la energía radioactiva, la moneda china, una representación caótica de Nueva York y un planeta aparentemente en crisis. Los registros de aciertos de portadas anteriores de The Economist no han hecho más que alimentar el asombro y la especulación sobre esta publicación y su posible conexión con el futuro que nos espera. La necesidad de adoptar políticas más proactivas. Y ya que estamos en el tema, hablemos de Baba Vanga, conocida por muchos como la Nostradamus de los Balcanes. Esta enigmática profetisa ha sido objeto de fascinación para miles de investigadores de lo paranormal y millones de curiosos en todo el mundo, gracias a la sorprendente exactitud de varias de sus predicciones. Ahora, al cierre de 2024, una de sus profecías más inquietantes ha vuelto a captar la atención. Según Baba Vanga, el año 2025 será testigo del inicio de nada menos que una tercera guerra mundial. El conflicto entre Rusia y Ucrania sigue generando tensión a nivel internacional. De acuerdo con sus palabras, este conflicto tendría como epicentro Europa y pondría fin a los gobiernos democráticos en esa región, incluidos los pertenecientes a la Unión Europea.
Supuestamente, Baba Vanga describió el evento con estas inquietantes palabras: en la primavera comenzará una guerra en el este y habrá una tercera guerra mundial. Una guerra en el este que destruirá el oeste. Varios estudiosos de su legado interpretan que esta profecía podría haberse iniciado con la invasión de Rusia a Ucrania, pero que culminaría en 2025 con un enfrentamiento global entre Oriente y Occidente. Los especialistas advierten que podría ser incluso el comienzo de una tercera guerra mundial. La mención de la primavera se interpreta como una referencia al hemisferio norte, mientras que el indicio clave que llevó a muchos a vincular este conflicto con 2025 es un evento reciente: la caída del gobierno sirio. Este hecho, que Baba Vanga habría predicho en los años 90, marcaba, según ella, el inicio de algo mucho peor que vendría poco después. Vladimir se convertiría en el señor del mundo. Entre los fragmentos de la profecía de Baba Vanga, destacan sus palabras sobre el desenlace de este conflicto. Según ella, el presidente del país más grande del mundo, que muchos interpretan como Rusia, se convertiría en el nuevo señor del mundo. Europa, por otro lado, quedaría devastada, transformándose en un páramo. En su estilo críptico, la vidente habría dicho: todo se descongelará como el hielo, solo uno permanecerá intacto, la gloria de Rusia. Aunque las interpretaciones de estas visiones han sido objeto de debate, lo cierto es que la conexión entre los eventos recientes y las predicciones de Baba Vanga no deja de inquietar a quienes estudian su legado. La posibilidad de un escenario tan sombrío para el 2025 sigue siendo una de las predicciones más controvertidas que han surgido en torno a su figura. Nadie puede detener a Rusia. Todos serán quitados por ella del camino. Por otro lado, dentro de la creencia cristiana, algunos sugieren que las escrituras también contienen pistas sobre lo que podría deparar este 2025. Y uno de los textos más destacados al respecto proviene del profeta hebreo Isaías, una figura central en el Antiguo Testamento. Isaías es considerado uno de los profetas mayores, no por su importancia, sino por la extensión de su obra. Su libro, uno de los más largos e influyentes de la Biblia, no solo profetizó la llegada de Jesucristo, quien comenzó su ministerio en el año 29 de la Era Común, sino que también abarca la historia de Israel desde tiempos antiguos hasta el futuro. Aunque Isaías no menciona específicamente el año 2025, sí contiene una profecía sobre Siria que muchos creen podría culminar el próximo año. En el capítulo 17, versículo 3, se lee lo siguiente: todo el reino de Siria dejará de existir, al igual que la ciudad de Damasco. Además, las ciudades del norte, que son el orgullo de Israel, se quedarán sin murallas. Ya no habrá más fortalezas en Efraín ni realeza en Damasco. La misma triste suerte de Israel la correrán los que queden en Aram. Lo dice el Señor Todopoderoso. Este pasaje ha sido interpretado como un anuncio de la caída de Siria y su posible desaparición como nación, comparándola con el destino de Israel, que fue dividido en dos reinos en la antigüedad y posteriormente destruido por los romanos. Isaías parece advertir que Siria, aliada de Israel en ciertos periodos, compartiría su misma suerte en algún punto. Además, otras profecías bíblicas, como las del profeta Daniel, mencionan un ataque liderado por Irán hacia Israel, atribuido al anticristo. Los eventos recientes en Siria han despertado interés, ya que algunos reportes sugieren una posible coordinación entre rebeldes sirios y el ejército israelí, lo cual habría sido útil para Israel, considerando el histórico apoyo de Siria a Irán. Señor os bendiga y os acompañe. ¿Podría Isaías referirse a un escenario donde el asirio, interpretado como el anticristo venido de Irán, cruzara y devastara Siria para atacar a Israel? Desde una perspectiva estratégica, tendría sentido. Un ataque terrestre de Irán hacia Israel probablemente requeriría el paso por territorio sirio. Centenares de refugiados sirios en Medio Oriente y Europa celebrando la caída del régimen. Si este fuera el caso, y si estos eventos siguen la caída de Siria, algunos creen que en 2025 podríamos presenciar al ejército iraní, liderado por el tan esperado Mahdi, Mesías para los musulmanes, anticristo para los cristianos, cruzando Siria para enfrentarse a los israelíes y su Mesías. Esta confrontación tendría lugar, según los textos, en el Monte Megido, conocido como el escenario del Armagedón, la batalla final. El Señor Jesús vendrá con nosotros, formando parte de sus ejércitos celestiales. Y no podríamos dejar fuera al ya famoso Nostradamus, quien no necesita presentación.
Este profeta francés es el nombre más reconocido en la cultura popular cuando se habla de predicciones apocalípticas, y su legado sigue siendo objeto de análisis por parte de expertos y curiosos de todo el mundo. Nostradamus, como era de esperarse, también tuvo mucho que decir sobre el año 2025. Porque al parecer, los humanos llegarán a Marte. Fuego celestial cuando se apaguen las luces de Marte. Entre sus cuartetas, Nostradamus menciona fenómenos como estaciones confusas y la subida de las aguas, lo que sus estudiosos interpretan como una referencia al incremento de los extremos climáticos. Temas como el calentamiento global, inundaciones y sequías devastadoras parecen encajar perfectamente en estas descripciones. Algunos ya han señalado eventos recientes, como las intensas inundaciones en Valencia, España, hacia finales de 2024, como un posible preludio de lo que podría venir. Según sus seguidores, el 2025 podría traer inundaciones récord en ciertas regiones, mientras que otras enfrentarían sequías sin precedentes. Madre mía, cabrón, mira eso. El sitio especializado Astrofem, dedicado a analizar las profecías de Nostradamus, también sugiere que este profeta vislumbró la integración aún más profunda de la inteligencia artificial en nuestras vidas. En sus famosas cuartetas, se habla de el hombre y la máquina convirtiéndose en uno, una frase que muchos interpretan como un indicio de cómo la tecnología y los avances en IA seguirán transformando la humanidad. Llegó la era de las máquinas, lo que la humanidad temía ya se cumplió. ¿Qué? Es un robot que se reveló. Otro de los pasajes atribuidos a Nostradamus parece referirse a un desastre ecológico en el Amazonas, al que llama el Jardín del Mundo. En su visión, describe este paraíso como sumergido en aguas contaminadas con azufre. Este enigmático escenario ha generado debates entre quienes creen que podría ser consecuencia de la actividad humana, como la deforestación y la contaminación, y quienes sugieren que podría ser producto de fuerzas naturales, como erupciones volcánicas en la región. El pulmón del planeta se quema. Desde el aire se observa cómo las llamas consumen. Sin lugar a dudas, Nostradamus nos deja mucho en qué pensar y, para algunos, bastante de qué preocuparnos de cara al 2025. Entre desastres naturales, conflictos tecnológicos y desafíos ecológicos, su legado sigue alimentando la imaginación y las interpretaciones de aquellos que buscan sentido en sus palabras. Ahora, hablemos del famoso reloj del Apocalipsis, también conocido como el reloj del juicio final o Doomsday Clock, un símbolo que mide la cercanía de la humanidad a su destrucción total. Actualmente, este reloj está a tan solo 90 segundos de la medianoche, un punto hipotético que representa el fin de la existencia humana. El reloj del apocalipsis, que simboliza la inminencia de un cataclismo mundial, avanzó 30 segundos a causa del riesgo creciente de una guerra nuclear. Creado en 1947 por la mesa directiva del Bulletin of the Atomic Scientists, una revista de la Universidad de Chicago, este reloj es administrado por un grupo de científicos y expertos que evalúan constantemente los riesgos existenciales para la humanidad. Desde su creación, el reloj se ha movido 25 veces, ajustándose cada mes de enero en función de las amenazas globales. La comunidad científica coincide en que el reloj del apocalipsis se acerca a la medianoche. A lo largo de los años, este reloj ha sido un símbolo cultural icónico, apareciendo en películas, canciones, novelas y cómics. Algunos de los eventos que han provocado ajustes en su tiempo incluyen la caída del muro de Berlín, la inclusión del cambio climático como una amenaza crítica en 2007 y la guerra en Europa en 2023. Cabe destacar que el reloj fue ideado por Robert Oppenheimer y otros científicos involucrados en la creación de la bomba atómica, quienes lo concibieron como una herramienta para presionar a los líderes mundiales sobre los riesgos nucleares. Para acercarnos a las 0 horas, fueron las acciones y mensajes del líder ruso Vladimir Putin acerca de su actualizada doctrina nuclear. En 2024, el reloj marcó un récord histórico al colocarse a solo 90 segundos de la medianoche, superando incluso momentos críticos como la crisis de los misiles en Cuba durante la Guerra Fría, cuando estuvo a 2 minutos. Ahora, con la reciente escalada en el conflicto entre Rusia y Ucrania, incluyendo el lanzamiento de un misil nuclear de advertencia por parte de Rusia y la autorización de la OTAN para que Ucrania utilice armas de largo alcance, los expertos están debatiendo si en 2025 el reloj podría avanzar aún más, quizás dejando el segundero a tan solo 30 segundos de la medianoche. No, aseguró que seguirá con ensayos de proyectiles e iniciará su producción en serie.
Además del peligro nuclear, el reloj del juicio final también considera el impacto del cambio climático. Según varios expertos, 2025 podría marcar el punto de no retorno, el momento en que las emisiones alcanzarían niveles tan altos que los daños al medio ambiente serían irreversibles, incluso con medidas drásticas de mitigación. Aunque algunos argumentan que el reloj no es una profecía en el sentido tradicional, otros lo consideran la advertencia más certera jamás hecha. Durante más de 70 años, ha señalado una única verdad incómoda: la humanidad es su propia amenaza más grande. Los científicos detrás de este reloj han intentado alertarnos de lo cerca que estamos del desastre, pero también han señalado la gran paradoja: cuando la medianoche llegue, no habrá nadie para confirmarlo. Bueno, hasta aquí llegamos en este episodio. Pero queremos saber, ¿qué otras premoniciones o profecías conoces para este 2025? Déjanos tus comentarios. Si te gustó el video, no olvides darnos un pulgar arriba y compartir tus pensamientos. Nos vemos en un próximo episodio de Cosicultura de Gerberín.